Amén. Amén. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor. ¿Ya estamos listos? Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 14 hasta el 22. Del 14 hasta el 22. Vamos a orar para leer la palabra, para que el Señor nos guíe, nos bendiga y para que el Señor abra nuestro entendimiento y poderla atesorar en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu hermosa y preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y le tocó su mano, y la fiebre lo dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino a un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Y en otro lado dice: y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Amén. Tomemos entonces asiento y vamos entonces al estudio de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, algo que nos enseña esta palabra es algo muy hermoso que vamos a verlo en este día. Y el título para este tema se llama Salvado para servir. Salvado para servir. Estas dos palabras, salvado y servir, tienen mucho en común, porque la salvación es muy necesaria para todas las personas. Amén. Muy necesaria. Una persona necesita la salvación, sí o sí necesita la salvación. Y si la persona no es salva, pues está en un grave peligro. Si una persona no es salva, pues por lo tanto es condenada. Y el servir también es muy importante. La salvación y el servir es algo que van juntos, porque el servir es un mandamiento que el Señor Jesús nos ha dado o le ha dado al pueblo de Dios. ¿Cuántos de aquí somos pueblo de Dios? Bueno, Dios le ha ordenado a su pueblo que debéis servirle con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Debemos servir al Señor. Pero para yo poder servir al Señor, yo necesito ser ¿qué? Salvo. Si alguien no es salvo, no puede servir al Señor. Solo las personas salvas pueden servir ¿a quién? Al Señor. Una persona que no ha sido salvada no puede honrar y glorificar al Señor, porque no va a poder entender y no va a poder comprender qué significa el servir al Señor.
La persona es salva y luego ¿qué? Sirve al Señor. Primero no se sirve, porque la persona no puede servir a aquel Señor que no le conoce. Amén. Una persona sirve cuando es salvada. Y en ciertas ocasiones hemos podido ver historias, películas, donde se ha llegado a un punto donde las personas ya no tienen salida, ¿sí? O esperanza, que ya las cosas se ve que no mejoran, que ya no hay esperanza, que ya prácticamente dicen, ya lo único que queda es morir. Mi situación, por lo que yo estoy pasando es algo tan difícil que realmente no veo una salida. Está acabado. Prácticamente lo único que puedo es esperar, es morir. Pero qué hermoso cuando llega alguien y le dice hay una salida, o qué necesitas, o le tiende la mano y lo levanta. Eso es muy maravilloso. No sé si a alguien le ha pasado así, pero cuando a alguien le pasa esto, que está en una situación muy tenaz y muy complicada y que ya no ve ninguna salida, que simplemente es morir o que pase algo, pero más sin embargo como que se abre una puerta ya en las últimas y ve esa salida y lo levanta, esa persona, créame que va a mostrar mucho agradecimiento con aquella persona que le brindó gran ayuda. Amén. Y nosotros podemos ver películas donde pasa esto, ¿cierto? Donde hay personas que son salvadas por un Salvador. Pero yo quiero preguntar algo. ¿Quién es el que merece la gloria o la honra en medio de estas historias? ¿El que es salvado o el Salvador? El Salvador. Aquí vamos a ver lo mismo. Aquí el que se va a llevar la honra y la gloria no es la suegra de Pedro. Aquí el que se va a llevar la honra, ¿quién es? Jesús, el Salvador. Porque ella era simplemente una mujer que padecía, pero vino y halló ¿qué? Esperanza en Jesucristo. Y nosotros hemos podido ver, digamos, si miramos la historia de la esclavitud, ¿cuántos saben que hubo un tiempo en que existía la esclavitud? Existía la esclavitud de los morenos, la esclavitud de los negros, la esclavitud de las mujeres, la esclavitud de los niños. En cierta ocasión los niños no tenían ningún precio, simplemente cuando eso se llama la patria potestad. El padre simplemente nacía el niño y ahí le decían levante la mano, y si el padre decía así, viva, y si el padre decía así, que muera. Eran considerados un objeto, lo mismo que las mujeres, lo mismo que las personas morenas. Dice que a las personas morenas no se les permitía vestir con zapatos porque eran esclavos. Pero usted hemos visto que hubo hombres y mujeres que abogaron por el derecho de estas personas para darles libertad. Por eso hoy tenemos que las mujeres ya tienen gran precio, los niños tienen gran precio, los morenos tienen gran precio. Amén. Y vemos que estos hombres y mujeres que abogaron por la libertad de estas personas o de estas naciones se han convertido en figuras, las cuales se les han hecho ¿qué? Estatuas, y se les honra. Digamos a Simón Bolívar, ¿cierto? Libertador. Aquí tenemos a Antonia Santos, tenemos a Martin Luther King, al pastor activista por los derechos de los morenos. Y así tenemos hombres que han abogado por la libertad de muchas personas. Y estas personas llegaron a apreciar tanto a estos líderes que hoy los honran y les celebran días. Ahora, yo quiero decir que del hombre que vamos a hablar hoy es más que ellos, porque vamos a hablar de Jesucristo. Porque estos hombres tal vez libertaron una nación, libertaron tal vez un sector de personas, pero Jesucristo vino a libertar a toda la humanidad. Jesucristo no vino simplemente a salvarnos de una esclavitud del hambre o de un hombre, sino vino a salvarnos de la muerte. O sea que si comparamos a estos hombres con Jesucristo,
Jesucristo es mucho más. Y si estos hombres amaron a estos hombres o mujeres, ¿qué más nosotros debemos amar al Señor y gran Rey que nos ha salvado? Un hombre decía que para alguien poder entender qué significa la esclavitud y la libertad, decía, a mí me gustaría que para que las personas entendieran y se compaginaran con esto, porque yo ahorita les hablé de la libertad de los morenos, y tal vez usted dice, pues yo realmente no sé qué pasó, no sé qué existía, qué pasaba con ellos. Y tal vez este hombre decía, a mí me gustaría que las personas fueran llevadas presas por 6 meses. Y en esos 6 meses, 3 meses no se les diera de comer. 3 meses duraran enfermos. 3 meses los torturaran y los golpearan. Y luego los soltaran. Y van a entender qué es ser esclavo y qué es ser libre. Por eso, mientras nosotros no lo vivamos, no lo vamos a poder entender y comprender. Amén. Yo, entonces, le he puesto el título a este estudio, Salvado para servir. Amén. Y voy a dividir este estudio en 3 partes. El primer parte es El Salvador vino para servir. Amén. Y lo encontramos en el capítulo del 8, el capítulo 8 del 1 al 14. Del 14, en el capítulo 8, versículo 14. El otro punto, el Salvador vino para liberar, y lo encontramos en Mateo 8, 17. Y el otro punto es los que no quisieron servir al Salvador, y lo encontramos en el versículo 18. Vamos a mirar este estudio en 3 partes así. Y vamos a mirar entonces el primer punto. Pero yo antes de entrar a este punto, quiero que ustedes puedan entender y comprender qué es lo que hemos venido mirando para llegar a este punto. Recordemos que hemos venido mirando los milagros de Jesús. ¿Qué es lo que hemos visto antes? Jesús sanó ¿a quién? A un leproso. Amén. Jesús mostró su gran poder sanando un leproso. Después Jesús viene y sana ¿a quién? Al siervo del capitán o del centurión, mostrando su gran poder también. Y ahora viene Jesús y sana ¿a quién? A una mujer postrada de fiebre. Y venimos viendo cómo el Señor viene haciendo milagros y manifestando su poder, su deidad, su gloria. Amén. Hermanos, el tema del libro de Mateo es el tema de la manifestación del Rey que había de venir. Y el Rey se está manifestando. El Rey está manifestando su poder. El Rey está manifestando, está dando a conocer su grandeza, su libertad, su poder, su señorío. Y todos se están dando de cuenta que Él es Jesucristo. ¿Y en dónde se están dando los hechos? En un lugar llamado, ¿cómo se llama el lugar donde Jesús está haciendo su área de operaciones? Se llama Capernaum. Capernaum es este lugar donde Jesús está obrando estos milagros. Jesús está obrando en Capernaum, una región muy pecadora, una región esclavizada por la enfermedad y una ciudad o una región esclavizada por el maligno, porque aquí vemos cómo muchos hombres y muchas mujeres estaban dominadas por la enfermedad y esclavizadas por los espíritus inmundos. A pesar, dice la palabra, que a pesar de que en Capernaum se hicieron muchos milagros, ellos no se arrepintieron. Y quiero que, digamos, vayamos un poquito adelante y vamos a mirar Mateo 11, 23. Lo que dice Mateo 11, 23 dice, ¿ya lo tenemos por ahí? Amén. 11, 23. Dice, y tú Capernaum, 11, 23, ¿sí? Que eres levantada hasta el cielo
hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué puede usted mirar? Que en Capernaum, aquí en este lugar donde Jesús estaba llevando su ministerio, fue un lugar que gozó de muchos milagros, infinidad de milagros. Bueno, el libro de Juan nos dice que si de Jesús, escúchenme bien esto, ¿sabe qué dice el libro de Jesús? ¿Qué dice el libro de Juan? Que si de Jesús se hubieran escrito todas las obras y todos los milagros que Él había hecho, dice que no habrían libros para escribir todo lo que Jesús hizo. Tal vez aquí vemos tres milagros, estamos viendo aquí, comenzando, pero Jesús hizo mucho más milagros. Inclusive usted cuando lee los evangelios, Mateo muestra unos milagros, Marcos muestra otros milagros, Lucas muestra otros milagros, Juan muestra otros milagros, y ellos solo registran los milagros y no registran el resto. Inclusive si se hubieran escrito todo lo que Cristo hubiera hecho, hermano, la Biblia sería inmensa. O sea, Cristo fue, cuando se hizo hombre, Cristo hizo infinidad de milagros. Y en una región que los hizo fue en Capernaum. Pero Jesús dijo, a pesar de ver muchos milagros, Capernaum no se arrepintió. Fuiste exaltada, la tuve, la levanté, la puse en honor, la puse como ejemplo, la elegí para ser mi centro de operación, para que viera mi gloria y mi honra, pero no quisiste aceptarlos. Por lo tanto, así como fuiste levantada, así mismo serás ¿qué? Llevada al Seol. Dicen los estudios que hoy en día Capernaum fue borrada de la tierra, no existe. La profecía se cumplió, lo que dijo el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces eso estamos viendo también como tema del libro de Mateo, el tema del libro de Mateo. Vamos entonces a leer lo que dice el primer punto: el Salvador vino para servir. Dice la palabra del Señor: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Eso es lo que dice el primer versículo del 14, que Jesús vino a una casa donde vivía una mujer, y esa mujer era la que, la suegra de Pedro. ¿Cómo se encontraba esta mujer? Enferma. Pero dice que esta mujer estaba como Con fiebre. pero la palabra dice que Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro como postrada. Pero lo que la palabra dice postrada también se puede traducir como echada, tirada, reducida, echada, postrada. Pues aquí realmente la palabra lo traduce postrada, pero la palabra así más original es echada, tirada. ¿Dónde? En una cama. Pero usted puede imaginar que no se imagine su cama, porque tal vez uno dice, sí, estaba en la cama y yo me imagino mi cama, pero es que mi cama es muy cómoda. Mi cama tal vez puede tener aire acondicionado, puede tener ventilador, puede tener almohadas, puede tener colchón. Pero si usted se transporta a ese tiempo, las camas no eran así. Las camas eran una condición muy baja, no eran cómodas, y las personas que sufrían en ese tiempo la enfermedad eran aún más peores que hoy.
Esta mujer tenía fiebre, pero no tenía una pastilla para el dolor de cabeza. No existía el Dolex, no existía el acetaminofén, no existía la penicilina, no existía la anestesia. O sea, esta mujer sufría esa enfermedad en carne propia. Imagínense los paralíticos de ese día. Hoy tienen silla de ruedas, hoy tienen muletas, hoy hay ambulancias, hoy hay hospitales. No existía eso. Imagínense, entonces, imagínense esta mujer cómo estaba. Pero lo que yo quiero enseñarles aquí es que ella estaba tirada y postrada. Y cuando usted mira esta palabra, usted va a decir, muchas veces usted dice, yo me tiré o yo me acosté, o yo me postré voluntariamente. Yo me postré voluntariamente, ¿sí? Porque yo puedo llegar a su casa y yo lo puedo haber echado a usted. Y yo, ¿qué? No, me eché, me postré voluntariamente, quise hacerlo. Estoy acostado voluntariamente. Pero otra cosa es que usted esté postrado, tirado y echado en contra de su voluntad. Esta mujer estaba echada, estaba tirada, estaba postrada, no por su propia voluntad, sino que porque la enfermedad le había dado una golpiza. Es lo que significa aquí. Tirada por una golpiza, echada por una golpiza, postrada por una golpiza. ¿Quién le había dado una golpiza a esta mujer? La fiebre. La fiebre la había bofeteado, la fiebre la había reducido. Eso es como dice, le dio una gran paliza y la echó a la cama. Y no se pudo mover. Esto es lo que estaba pasando en este tiempo. Ella tenía una gran enfermedad, que la enfermedad la había apaleado. La enfermedad la había abrazado y la había reducido, la había dejado sin fuerzas y la postró en contra de su voluntad. Esto fue lo que pasó. Ella estaba postrada no voluntariamente, sino ella estaba postrada por una gran paliza que le había dado ¿quién? La fiebre. Tenaz, amén. La había dejado como inmóvil, la había dejado quieta, sin fuerzas. Ella no podía hacer nada. Mire, nosotros podemos ver aquí que realmente el hombre y la mujer somos muy frágiles, débiles. Una enfermedad nos puede dar una paliza, una golpiza y nos puede dejar sin fuerzas y sin capacidad. Esto era lo que estaba sufriendo esta mujer, una gran paliza por la enfermedad. La fiebre la tenía sin fuerzas. Dice que prácticamente estaba a punto de morir por la enfermedad. No tenía qué hacer, no tenía fuerzas esta mujer para levantarse. Inclusive cuando nosotros vemos Lucas 4, vamos a mirar Lucas 4 un poquito más adelante, el otro evangelio. Y vamos a leer el 38, Lucas 4:38, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaban por ella. ¿Y le rogaban qué? Por ella. Entonces mire que la enfermedad había sido conocida también por las demás personas, por sus vecinos, por los de la casa, que le rogaban y le suplicaban a Jesús y le decían: sánala. Ella no tenía fuerzas, ella no tenía ya la capacidad ni siquiera de hablar, estaba tan golpeada por la enfermedad. ¿Alguna vez ha estado así usted? ¿En una enfermedad? Yo sí he pasado por enfermedades así, que realmente yo no sé si usted se identifica. Por eso al comienzo le dije que un hombre dijo: para que un hombre pueda entender qué es la esclavitud, debe vivir la esclavitud. Para que un hombre pueda sentir qué es lo que está pasando aquí, debe haber vivirlo.
Amén. Mire, para que alguien entienda qué es lo que estaba pasando con ella, realmente debe haber vivirlo realmente. Tal vez usted dice, no, pues era una simple fiebre. ¿Ustedes han sufrido una simple enfermedad así? Donde te deja paliado, que usted dice, realmente lo único que me queda es morir. Si no me aplican algo, si no hacen algo por mí, realmente uno se entrega realmente. Prácticamente lo único que me queda es la muerte. Así estaba ella. Yo he sufrido tal vez alguna que realmente uno dice, no me puedo ni levantar, no hay nada que hacer realmente. Así estaba esta mujer, que inclusive la gente le rogaba. ¿Qué es un ruego? Un ruego sale ¿de dónde? De las entrañas del corazón. ¿Usted ha rogado alguna vez? Otra vez le digo, para que usted se identifique qué rogar, usted debe saber qué rogar. ¿Alguna vez ha rogado por algo? Usted tal vez puede decir, voy a ir a pedirle a alguien un favor. Pero si esa persona no me hace el favor, simplemente no pasa nada. Yo tengo otra opción. Yo voy a otro lado. Yo tengo otro medio. Pero ¿qué tal cuando usted dice, si él no me contesta, no tengo más salida? No tengo otra esperanza. Sí o sí, tengo que hallar la respuesta en este lugar. Y usted ruega y clama, no me voy de aquí hasta que me pueda contestar. Eso es un ruego, eso es un clamor que usted dice, es la única salida, es la única esperanza. Ya no hay otra esperanza. Eso es un ruego. ¿Usted ha rogado alguna vez también hacia el Señor? Por eso yo le digo, si usted no entiende qué rogar, usted no puede estar entendiendo esto. Pero usted entiende qué rogar realmente al Señor. Yo una vez lo viví. Yo tenía a mi hija tan enferma que estaba en cuidados intensivos. Días llevaba donde yo realmente rogaba al Señor. Y con otra señora que tenía a su hijo en una condición peor. Y lloraba. Y lo único que era rogar al Señor. Pero ese ruego, ¿de dónde se hace? Yo no sé si ustedes han experimentado eso. Yo he rogado al Señor con lágrimas. De aquí de adentro, le dice el Señor, te ruego que conteste, Señor, por favor. Eso es lo que le falta a mucha gente, rogar al Señor, pero de corazón. No es una simple oración, el ruego no es una simple oración de 5 minutos. El ruego no es simplemente ahí, no, el ruego es cuando usted se inclina y se sumerge totalmente en lloro, en clamor, y Señor, si tú no me contestas, simplemente morirá. ¿Usted sabe qué hizo el centurión? Rogó a Jesús por su ¿qué? Por su criado. ¿Y qué dijo? Señor, sánamelo porque mi siervo está a punto de ¿qué? De morir. Necesito que lo sane, Señor. Eso es un ruego. ¿El ruego de quién más? El ruego que hizo el leproso. Sáname, Señor. El ruego de Ana. Usted tiene que estudiar la Biblia y ver estos hombres que rogaban al Señor. Rogaban día y rogaban noches y rogaban tiempo. Señor, contéstame, y rogaban. Como rogó el apóstol Pablo y le decía a Dios, Señor, te ruego que quites de mí este aguijón. Y 3 veces rogué al Señor, decía Pablo, para que el Señor quite de mí este aguijón. Eso es rogar al Señor. Jesús rogaba al Señor. Dice que inclusive sudó gotas de sangre. Eso es lo que pedían por esta señora. Entonces, si este ruego era así, ¿cómo creen que era la condición de esta mujer? Terrible. Yo me imagino, por eso yo digo, ojalá usted pudiera transportarse allá y estar al lado de esa señora y usted verla sin esa necesidad que usted dice, Señor, no sé qué hago, pero me siento impotente. Al verla en esa condición, prácticamente está en una condición de muerte. La fiebre no la deja mover. Estaba paralizada por la enfermedad. Hermano, esto es un ruego. Hermano, ¿por qué las enfermedades? ¿Por qué los endemoniados en esta región? ¿Sabe cuál era la causa, hermanos?
¿Sabe cuál es la causa hoy de la enfermedad y del pecado? Y de la maldad y de los endemoniados, el pecado. Yo no quiero decir también que esta mujer hubiera pecado. No, no se sabe. En todos los casos la enfermedad no es el pecado. Usted se puede un día enfermar y no es que, el hecho no es que tal vez sí, tal vez no hayas pecado. Pero son las consecuencias que toda la humanidad debe sufrir por el pecado que a todos nos contaminó. Todos fuimos contaminados del pecado, todos tenemos que sufrir las consecuencias de ese pecado. Por eso nos morimos, por eso nos enfermamos. Porque en el principio no fue así. En el principio el paraíso que hizo Dios era completamente bueno y bueno en gran manera. Adán no se enfermaba, Adán no padecía, pero tan pronto Adán pecó, ¿qué pasó? Empezó la discordia, empezó el asesinato, la tierra fue maldita, el hombre fue separado del Señor, el hombre fue aislado del Señor y la primer pareja empezaron a sufrir las consecuencias. Un hijo mata a ¿quién? Al otro hermano. Y Adán decía, oh Señor, ¿qué ha pasado? Me han excluido de la presencia del Señor. Ahora estoy fuera de la presencia del Señor. Y mire las consecuencias. Pero más sin embargo Dios le hace una promesa a Adán y le dice, vendrá uno de la simiente de la mujer y le aplastará la cabeza a la serpiente. Porque él decía, o sea que todo va a ser un caos. Y un día las cosas volverán a ser como antes. Y eso era lo que estamos viendo aquí. La aparición de ese hijo de la simiente, viniendo y quitando ¿qué? Toda esa enfermedad y esa causa del pecado que estábamos sufriendo. Amén. ¿No le parece maravilloso lo que Cristo vino a hacer? Amén. Vino a hacer grandes obras y maravillas. Y las estamos viendo aquí. Y mire que entonces estamos viendo la condición de esta mujer como muy grave. ¿Qué necesitaba ella? Un milagro. Y dice que de pronto aparece alguien, ¿no? Dice, el Salvador vino para salvarlo. Y de pronto Jesús viene a esa casa, ¿no? Yo creo que esto sería muy maravilloso, ¿no? Jesús llega a ese lugar y ella en esa situación, ella no se podía levantar. Y por eso dice, mire lo que dice Primera de Timoteo 1:15. Mire lo que dice Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel, ¿ya lo tenemos? Palabra fiel, Primera de Timoteo 1:15. Amén. Sí, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús, está hablando Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Qué hermoso. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Qué hermoso lo que hizo el Señor. Él vino para salvar ¿a quién? A esta mujer. Esta mujer estaba a punto de ¿qué? De morir. Y dice Pablo, dice Pablo, de entre los cuales yo soy el primero. Y por eso Pablo era un siervo del Señor. Inclusive Pablo por eso decía, yo, Pablo, siervo del Señor. Pablo se hace llamar siervo del Señor después de que recibió ¿qué? La salvación del Señor. A esto vino Cristo, a salvar al pecador. A salvar a esta mujer, porque estaba sufriendo las consecuencias de la que del pecado, que la iba a matar.
Pero Jesús viene como ese Salvador. Y miren también lo que dice Lucas 2:29. Miren lo que dice Lucas 2:29. Eso es una gran esperanza para el mundo, una gran esperanza para nosotros y para aquellos que no tienen a Cristo. Dice, 2:29 dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto estaba diciendo ¿quién? Un hombre llamado Simeón. Simeón dijo: Señor, ahora yo voy a morir y puedo morir en paz, porque mis ojos han visto ¿a quién? Han visto la luz, han visto al Salvador, han visto aquel que ha venido para salvar a los gentiles y a su pueblo Israel. Su pueblo Israel. Y los gentiles estábamos ¿qué? Sufriendo las consecuencias. Y Simeón miraba y decía: necesitamos a alguien que lo salve. Y cuando aparece el niño pequeñito de 8 días en el templo, él viene y lo alza y lo abraza y dice: Él salvará al pueblo, Él será el Salvador, ahora puedo morir en paz. La esperanza para Israel, la esperanza para este mundo, la esperanza para el pecador es ¿quién? Jesucristo. Y ahí Él estaba manifestando. ¿Cómo estaba Israel? Apaleado y tirado por el pecado. Estaba así como esta mujer, apaleado y tirado, necesitaba a alguien que viniera y le diera la mano. Y también cuando nosotros vemos en Mateo 1:21, vamos a leer un poquito ahí, Mateo 1:21, un poquito más atrás. ¿Mateo qué? 1:21. ¿Sí? Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Aquí estamos viendo a Salvador que ha venido a servir, a salvar. A Jesús en su manifestación, cumpliendo lo que se había dicho de él. Él ha venido ¿para qué? Para salvar. Esto era lo que Jesús quería mostrar aquí con esta mujer. Mostrar que Él venía para salvar a su pueblo de la muerte, de las consecuencias del pecado que habían cometido. Pero entonces cuando Él viene, Él hace algo. Dice la palabra que Él la miró. Amén. Él la miró. ¿Y cómo la miró? Apaleada. ¿Cómo la miró? Reducida. ¿Cómo la miró? Echada, tirada de la enfermedad. Él miró y la vio en esta condición tan pobre, tan miserable, tan baja, inmóvil. La miró y se compadeció. ¿La miró y la dejó tirada? No. La miró y vino y la tomó de la mano. En Lucas dice que vino y reprendió la enfermedad, pero aquí dice que vino y la tomó de la mano y la levantó. Y al instante, ¿qué pasó? Se sanó. No, dice, ¿qué dice la palabra? Dice, Dice, y dice, y la tocó y la fiebre la dejó. Léalo, dejó. ¿Qué quiere decir eso, que la fiebre la dejó? Se fue, pero yo puedo decir, ¿cómo así la enfermedad se fue? ¿Cómo así que la dejó? Este dejar es la abandonó. Como que, bueno, ustedes han visto, por televisión han visto las fieras, han visto las víboras, cuando vienen y abrazan a la presa, y la envuelven y la asfixian. Así estaba esa mujer. Así vino y la asfixió. Y cuando viene alguien más fuerte y la saca de ahí, ¿qué tiene que hacer la víbora o hacer el animal feroz? La deja ahí
Huye. Es como algo tenaz. O sea que esa enfermedad, ¿qué era? La tenía amarrada, la tenía abrazada. Mire la enfermedad. Mire lo que es la enfermedad. Mire lo que es eso. La enfermedad es algo que viene y domina a la persona. La abraza, la reduce, la golpea. ¿Han visto las peleas? Cuando un luchador domina al otro y lo deja ahí. Y lo suelta y se va, lo deja. Esto fue lo que pasó. Lo dejó. Se fue. Esta misma palabra usted la puede encontrar en Mateo 4, que dice que el diablo venía y tentaba a Jesús, y de un momento el diablo lo dejó. No lo molesto más, me voy. O cuando Jesús llama a los discípulos y le dice: Pedro, Juan, deja las redes y síganme. Ellos dejaron que la abandonaron, se apartaron y se fueron. Esto es lo que hace la enfermedad, la suelta. ¿Sí vio? La suelta. Oye, a mí me sorprende eso, cómo es que la enfermedad como que presa a la persona y viene Cristo, la levanta y la enfermedad la suelta y se va. ¿Por qué sucede esto? Porque la enfermedad son las causas ¿de qué? Del pecado. Y cuando viene Cristo, Cristo viene como esa luz que resplandece en las tinieblas, y esas tinieblas tienen que ¿qué? Que huir. Amén. Las tinieblas tienen que huir. Las tinieblas tienen que desaparecer, hermano. Miren la importancia de usted tener a Cristo en su corazón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿qué dice la palabra del Señor? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Cristo está en una persona, mire que ese poder no puede. Obviamente usted dice: bueno, entonces ¿por qué me enfermo? ¿Por qué me muero? Bueno, los que hoy han tenido salvación o tienen salvación pueden entender esto. Hoy nosotros nos enfermamos a pesar de ser salvos, pero nosotros sabemos que si esa enfermedad nos causa la muerte, Cristo ya ha pagado por nosotros y la muerte no nos va a poder retener. Pero lo que Cristo estaba mostrando aquí era que Él tenía el poder sobre la muerte. Y Él vino a vencer la muerte, Él vino a vencer el pecado. ¿Sí? Dice Juan 1:5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron. Esto es lo que pasa. Jesús vino y entró en esa casa, y en esa casa estaba la fiebre aprisionando a esa persona. Y cuando Jesús viene y la mira y la toca, la fiebre tiene que desaparecer. Cuando Cristo viene al corazón de una persona, ¿qué tiene que hacer el pecado? Irse. Amén. Mire, cuando Cristo, póngame la atención, cuando Cristo viene al corazón de alguien y viene y salva a alguien, ¿qué tiene que hacer esa enfermedad? ¿Qué tiene que hacer ese pecado? Huirse, se va. Ya no puede tener, porque el pecado es un señor. El pecado es un hombre que viene y aprisiona al hombre y lo esclaviza, lo domina, y por eso el hombre no puede adorar y servir con libertad. Si yo por eso digo, hay que ser salvado para servir. Salvado para servir. ¿Usted cree que esta mujer podía hacer algo? No. ¿Podía cantar? ¿Podía adorar? No tenía libertad. La tenía como presa. ¿Por qué hoy el hombre no puede adorar al Señor? ¿Por qué? Porque está inmóvil. El pecado lo tiene prisionero, lo tiene esclavo, lo tiene dominado. Mírelo de esta manera. El pecado lo tiene reducido, apaleado. Ahí lo tiene apaleado, hasta que no venga Cristo y lo liberta. Y el pecado tiene que dejarlo. Por eso el pecado ya no se enseñoreará más de mí. El pecado ya no se enseñorearía más de mí. Ya no me controla, porque por medio del Espíritu damos muerte a ese pecado. Y ahora soy libre
¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 8? Conoceráis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. La importancia de tener a Cristo, la importancia de nuestro Señor en nuestras vidas, en su vida, para que pueda glorificar al Señor, para que pueda ser libre. Necesitamos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice que Él viene, la toca y la enfermedad la deja, se va, huye a su presencia, huye. Y ella se levantó y le servía. ¿Sí vio? Después, ¿sí qué pudo hacer? Ahí sí pudo servirle. Mientras estaba prisionera, no podía servirle. Después sí vino y le servía. Esta palabra servía, de ahí viene la palabra diácono. ¿Qué significa la palabra diácono? Servir, servicio, esclavo. La palabra servir significa el que sirve la mesa, el que levanta el polvo. La condición baja en una casa, el que sirve la mesa. Esta es la condición ahora de esta mujer. Ahora sirve ¿a quién? A Cristo. Ahora es esclava ¿de quién? De Cristo. Antes era esclava ¿de quién? Del pecado. De ese pecado que la aprisionaba, la llevaba a la muerte. Ahora sirve voluntariamente ¿a quién? A Jesucristo. Imagínese usted en la condición de esa mujer, así, y ahora viene Cristo y te salva. ¿Qué haría usted? Servirle a Cristo. Hermano, yo creo que eso lo haríamos, ¿no? Pues si yo veo que Cristo viene y se hace conmigo, lo más lógico es que, Señor, ¿ahora qué hago? ¿En qué te puedo servir? Venga, te adoro, te glorifico, le beso los pies. Amén. Pero entonces yo ahora puedo hacer una pregunta. Si estamos nosotros diciendo y hablando de que un hombre o que una mujer cuando está esclavo no puede servir, entonces yo hago otra pregunta. ¿Por qué las personas que hoy dicen que han recibido la salvación y la libertad de Jesús, por qué no sirven al Señor? ¿Pasará algo? ¿Qué pasará? Pues dirán esas cosas por... Yo creo que no han sido libres. Porque si estamos viendo que una persona no tiene la capacidad para servir al Señor, ¿qué estoy diciendo con servir? ¿Servir es predicar? Sí, también. ¿Servir es evangelizar? Sí. ¿Servir es barrer? Sí. ¿Servir es todas estas cosas? Pero servir al Señor es reconocerlo como amo y Señor, obedecerle. Ahora es ser esclavo del Señor, a su servicio. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen yo soy salvo, pero más sin embargo me cuesta servirle al Señor con todo mi corazón, honrarlo y glorificarlo? Tal vez yo creo que todavía están bajo ¿qué? El pecado. Bajo prisión. ¿Necesitan qué? Servir. Necesitan la libertad. Necesitan conocer al Señor. Necesitan que el Señor venga a sus vidas para que puedan ¿qué? Esto es lo más obvio. ¿Cuántos han visto su vida así? Al Señor con gratitud, porque el Señor les ha salvado de la muerte. El Señor los ha librado de la muerte. Esto fue lo que dijo Pablo. El Señor vino para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero, dijo. Yo soy el primer pecador y ahora yo soy siervo de Jesucristo y le sirvo a Jesucristo y entrego todo por Jesucristo. Y que me sacrifiquen por Jesucristo, decía Pablo, y entregó su vida por Jesucristo. Ahora él se volvió esclavo de él. Yo soy esclavo de Jesucristo, esclavo de él para siempre. Le sigo a él para siempre porque él ha salvado mi vida. Mire, cuando nosotros leemos el libro en el Antiguo Testamento, Éxodo 7:16. Éxodo 7:16.
Dice, y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, mas he aquí hasta ahora no nos ha escuchado. ¿Dónde estaba Israel? ¿Dónde? En Egipto. ¿Y cuál era el propósito? Ellos, mientras estaban allá en Egipto, ellos no podían servir. ¿Por qué no podían servir? ¿Conocen la historia? Porque el faraón no los dejaba. El faraón les ponía carga sobre carga. Ellos tenían que construir ladrillos y construir, y si tenían hoy, tienen que hacer 3 casas. El faraón decía, hoy tienen que hacer 5. Y no, él les reducía el tiempo para que pudieran adorar al Señor. Ellos se levantaban tan temprano, se acostaban tan tarde y no podían adorar al Señor. El tiempo lo tenían tan ocupado. Amén. Si yo por eso, mientras el hombre viva bajo el dominio de un faraón, de un pecador, de esclavo por el pecado del diablo, el diablo no lo va a dejar adorar ¿a quién? Al Señor. Amén. Por eso es que nosotros debemos pedirle al Señor, pídale usted al Señor, Dios, por favor, yo necesito adorarle y glorificarle con mi mente, con mi corazón, con todo mi ser. Ayúdame a experimentar esa libertad, ese gozo, esa salvación en mi vida. Yo por eso veo, hay personas que llega el tiempo de la mañana, el tiempo de la noche, el tiempo de la reunión y no les da nada por pasar un tiempo con el Señor, por adorar, por glorificar al Señor. Digo, no han entendido la salvación del Señor, no han entendido. Corre a agradecer al Señor, ama venir al Señor. Y ahora dice el 16, el 8:16. No. ¿Sabe por qué? Porque esto estaba pasando en un sábado. Y para los israelitas el sábado es sagrado. Ellos empiezan el viernes a las 6 y se acaba el sábado a las 6. O sea, de 6 del viernes a las 6 del otro día no pueden hacer nada. Entonces esos hombres estaban endemoniados y enfermos en la casa. Y Dios no toca, entonces estaba esperando que llegaran las 6, que marcaran las 6 en el reloj y se botaron todos. Eso fue lo que pasó, ¿no? Todos estaban así y esperando porque necesitábamos salvación y sanidad y liberación. Y fueron las 6 de la tarde y llegaron todos donde Jesús. Y Jesús a todos los sanó y los libertó. ¡Qué gran poder de Jesús! ¿Cómo estaba Capernaum? ¿Cómo estaba entonces Capernaum? ¿Llena de qué? De pecado. Llena de pecado y de demonios. Y Jesús viene y entra en ese lugar y empieza a dar luz a todo ese lugar. ¡Qué hermoso! ¿Sí vio el gran poder de Jesucristo? Amén. Una sola palabra. Con una sola palabra fuera todos. Y estos hombres quedaron libres, estas mujeres quedaron libres, quedaron sanos. El Señor estaba manifestando, diciendo, y dice que sanó a todos los enfermos. Pero lo que nosotros debemos ver aquí es que vamos a mirar el versículo 17. Vamos a ver el versículo 17. Y es el otro punto que dice, el Salvador vino para liberar.
¿Y con qué propósito o cuál era el propósito con el cual Jesús estaba haciendo estas cosas? ¿Cuál era el propósito con que Jesús estaba haciendo estas cosas? Y miren lo que dice el versículo 17. Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó ¿qué? Nuestras dolencias. Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de estas sanidades? ¿Cuál era el propósito de esta liberación? Ese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo aquí? Tomando cada enfermedad. ¿Usted puede ahora imaginarse esto? El amor del Señor. Él toma la enfermedad de esta mujer y la pone ¿dónde? Afuera. En él. Él toma la pesadez, la angustia, la aflicción, el pecado de ellos y la carga ¿qué? En él. Todo lo que ellos deberían sufrir, la agonía que ellos estaban sufriendo, la pesadez, la angustia, la paliza que ellos estaban sufriendo, ahora Él la toma para Él. Y Él ahora empieza a sufrir lo que ellos estaban sufriendo. ¿No le parece eso hermoso? Lo que el Señor hace por una persona. Por eso, ¿cómo no adorar al Señor? De sus pecados, reconoce al Señor como su Señor y Salvador y Señor, te pido perdón por cada uno de mis pecados. Para aquí, véngalo para mí, yo me encargo de ese pecado, yo pago por ese pecado, yo lo libero de ese pecado, ahora yo te doy mi vida y usted me da la mía, ahora yo sufro y usted vive. ¿Cómo no adorar al Señor, no? Ahora yo me pongo en sus zapatos. Ahora yo muero para que usted viva. Y más, sin embargo, por eso digo que las personas que no adoran y no sirven al Señor no han entendido esto. Este es el intercambio. El justo por los injustos. El que no conocía pecado, lo hizo pecado por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Él sufrió las consecuencias por nosotros. Esto es lo que sucede ahí. Esto es lo que está diciendo Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa enfermedad, ese dolor, ese castigo que ellos justamente deberían pagar por su maldad, el Señor dijo, ahora yo las voy a pagar para que ustedes sean libres. ¿Por qué tiene que suceder así? ¿Por qué tenía que suceder así? Porque ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios? El Señor nuestro Dios dijo, de cierto digo que yo no tendré al culpable por inocente. El pecado es la muerte y que todo aquel que incumpla su ley debe ser castigado con la muerte y con la maldición. Entonces el hombre justamente debería sufrir las consecuencias de ese pecado. Pero ahora Cristo dice, yo voy a ponerme en posición de ellos. ¿Era necesario que Cristo viniera? Claro, porque si no, ¿qué pasaba? No podríamos nosotros ser salvos. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Dice,
y segunda de Corintios 5:21 y primera de Pedro 3:18. Vamos a leer Gálatas 3:13, otro, o vaya haciendo ahí, poniendo una muestra. ¿Quién? Por nosotros. ¿Para redimirnos o para libertarnos? Para liberar. ¿Redimir qué significa? Liberar. Él vino para liberar a su pueblo de la maldición de la ley. Porque ¿qué dice la ley? Que todo aquel que incumpla la ley, que todo aquel que incumpla y transgreda la ley de Dios es un maldito. ¿Usted ha incumplido la ley de Dios? ¿Sí o no? ¿Alguna vez la ha incumplido? ¿Ha robado alguna vez? ¿Ha mentido alguna vez? ¿Ha codiciado alguna vez? ¿Ha honrado al Señor siempre? No. La hemos incumplido y eso nos traería a nosotros la maldición. Al que no conoció pecado, le hizo pecador por nosotros, para que fuéramos hechos justicia delante de Él. ¿Sí vio lo que dice? Jesús se hizo pecador por nosotros. El que no conoció pecado, Jesús no tenía nada que ver con el pecado. Jesús no tenía nada que ver con la maldad. Nosotros sí éramos pecado, pero más sin embargo Él dice que lo hizo sacrificio por nosotros, para que nosotros fuéramos justicia delante del Señor, para que usted fuera justo, declarado. Por los pecados, el justo por los injustos. ¿Quién es el justo? La carne, pero vivificado en espíritu. ¿Para qué pasó esto? Para que no fuéramos al infierno, sino fuéramos a dónde? Para la vida eterna. Sino que fuéramos a Dios. ¿No le parece poquito lo que el Señor hizo? Esto es lo que el Señor estaba mostrando con esto. La gran obra de salvación que Él venía a hacer en los hombres pecadores. Isaías 53 es lo que Mateo nos dice. ¿Cuál era la profecía? ¿Qué era lo que tenía que cumplirse? ¿Qué era lo que... Y el 2, desde el 2 dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que les deseamos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras